Exactamente las 3:38. Muchas personas felices con el asueto porque se pegó el lunes, día de Panamá la Vieja, lunes obviamente con sábado y domingo, ya muchas personas viajando. Me estaba diciendo Israel que tomó tremendo tranque, venía desde Arraiján, ¿cierto, Israel? Y bueno, la gente viajando, yo les deseo feliz viaje, feliz mini vacaciones. Recuerden utilizar el cinturón de seguridad, sobre todo en los asientos traseros, que se nos olvidan los pequeñitos, importantes. Bueno, ya llegó Francisco Muñoz, mi querido amigo que comparte conmigo esa sesión importante acerca del marketing gastronómico. Licenciado Francisco Muñoz, la semana pasada estuvimos hablando de un tema interesantísimo, Panamá increíble. Abren 20 restaurantes o se montan 20 restaurantes al mes y cierran 10, 12, 15. Es impredecible, pero la cifra es alarmante. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, porque sencillamente no planificamos, porque quizás no era lo nuestro, no es el don que era. Lo aprendimos con él, con todos esos datos, pero continuamos con esas estrategias importantes que más de este maestro en el arte culinario, en el mundo de la gastronomía, que aunque es un arte, tiene lo suyo, tiene su esencia, debe tener logística y planificación. Bienvenido, Francisco. Queridos amigos, muy buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a nuestra anfitriona, Giovanna, por su espléndida presentación y a ustedes por sintonizar Radio Panamá. Giovanna, no existe el restaurante perfecto, pero sí la actitud ideal para afrontar las vicisitudes de la operación diaria del restaurante. Y es la primera condición para poder administrar uno, ¿sí? La buena actitud. Yo le digo siempre a los estudiantes de la licenciatura internacional en arte culinario y en la Universidad Interamericana de Panamá que si no nos sabemos lavar las manos, no nos metamos a cocinar. Pero si no nos gusta servir a otra persona, si no encontramos un placer, una vocación en atender a alguien más, sobre todo a la hora de la comida, que es un ritual, pues no abramos un restaurante. Ya no simplemente restringamos nuestra pasión por la cocina, sino no nos metamos a operar un servicio de alimentos y bebidas. Entonces, no existe el restaurante perfecto, amigos, existe la actitud ideal para afrontar la administración de un restaurante que siempre va a tener fallas. Pero hay una fórmula, ¿verdad, Francisco? Porque fíjate, hay muchas personas que tienen vocación de servicio, no les cuesta, lo hacen muy bien como los mexicanos que están en primer lugar, se han preparado, han planificado, pero quiebran. Sí, en definitiva, Giovanna, tiene que ver con varias, digamos, constantes de la operación que algunos omitimos sobre la marcha. ¿Por qué? Cometemos algunos de los 5 errores típicos al abrir un restaurante, ¿no? Hoy mencionaré solamente uno, la próxima semana con mucho gusto hablaré de los otros 4. Y vamos a hablar de las 3P. Sí, hoy abordaremos las 3P, que es una fórmula de arte culinario que yo he diseñado para que los chicos alcancen a entender en un curso de 4 meses sobre gerencia de alimentos y bebidas cuáles son 3 de esas constantes que no se pueden perder de vista en ningún momento, ¿no? Pero te decía sobre este error típico que cometemos, uno de los 5 más notables es: voy a abrir un restaurante porque me gusta la comida. Hay gente que abre establecimientos de alimentos y bebidas, por ejemplo, de comida típica, porque toda su vida le ha gustado el platillo tradicional que representa a su país, y bueno, cae en un sitio en donde hay muchos paisanos y dice: voy a abrir un restaurante, por ejemplo, los mexicanos de sopes y guaraches, ¿no? O los colombianos de arepas. ¿Por qué? Porque es que a mí me gustan las arepas. Y ese es uno de los 5 errores de los que carecemos. A veces, ¿no? Pero en realidad mucha gente empieza porque es que en mi casa nos gusta cocinar y comer de eso, y lo vamos a vender y lo vamos a saber hacer bien. Y no es una condición oportuna para abrir un restaurante. De ahí ve, porque en cuanto tú veas que a la gente no le gusta lo que a ti te gusta, empiezas a frustrarte, y una persona frustrada no puede gerenciar bien. Entonces, amigos, independientemente de que nos guste o no cocinar, nos guste o no la comida típica de nuestro país, abramos un restaurante porque tenemos la actitud adecuada para operarlo. ¿Cuál es la otra P? Bien, vamos a comenzar con las 3 P's del arte culinario. Esta es una pequeña fórmula que les propongo para identificar a lo largo de toda la operación
tres constantes que no deben de obviar. Exclusivas de Francisco. Sí, es una fórmula que, tú sabes, a lo largo de estos 10 años de docencia en educación superior culinaria, me he dado cuenta que los chicos trabajan mejor con ecuaciones cortas que con teorías largas, ¿no? De esto se ha escrito mucho, cada cocinero de los que mayor influencia ejercen a nivel internacional, porque en este momento es un grupo, se les llama el grupo de los 7, el G7 o los 7 cocineros con mayor influencia, entre ellos el impulsor de la cocina molecular, los chefs de alta gama de los rankings internacionales de las guías Michelin, etcétera, ¿no? Bueno, ellos han escrito mucho sobre esto. Yo he creado esta fórmula de las 3P y son tres constantes. A saber, la primera es la porción. Cuando operamos un establecimiento de alimentos y bebidas, no debemos hacer de ninguna forma las medidas al ojo. Es decir, de manera improvisada, de un chorrito, un toque, un poquito, un dedito. No, todo debemos porcionarlo. Y la clave no está en que tengamos el instrumento de medición adecuado, por ejemplo, las tazas medidoras, las jarras graduadas, en el caso del bar, los jiggers, los vasos graduados. No, la clave está en tener una receta estándar. Entonces, la primera P, porción, tiene que ver con tener una receta estándar. Este es un documento que tiene dos partes. Una ficha técnica, en donde usted escribe los ingredientes, ya como deben estar dispuestos. No ponemos, en el caso de la preparación de un plato típico en Panamá, no ponemos 1 libra de arroz, 2 tazas de cebolla. No, ya los colocamos descritos como deben estar dispuestos para la receta. Es decir, cómo debe estar el arroz, ya lavado, ya precocido, cómo debe estar la cebolla, ya desflemada, ya porcionada en bastones, en brunoise, etc. Es decir, la descripción de las porciones de cada ingrediente en la ficha técnica. Y la otra parte es el costeo. Nosotros no podemos lanzarnos a abrir un restaurante si no hemos costeado, y de esto ya habíamos hablado hace unos días, Giovanna, con un mínimo de 3 proveedores para cada insumo. No puedo improvisar, porque si en mi menú ofrezco algo básico como patacones o algo que tenga una salsa hecha con tomates frescos, y en ciertas temporadas mi proveedor, el único que tengo, escasea en uno u otro, o sea, en plátanos o en tomate, no me puedo confiar a ese solo. Necesito 3 proveedores. Entonces, esa descripción de ficha técnica debe incluir, además de los ingredientes y el procedimiento, el costeo. Sin eso no arranquen, amigos, de verdad. Porque al cabo de 2 años, que es el índice promedio de cierre de restaurantes en nuestra ciudad, al cabo de 2 años se verán en la necesidad de traspasar la marca o de cerrar el lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no seguimos un porcionado estándar? No hay recetas. No es que suene con mucho tecnicismo, pero sí veo que, por ejemplo, en esos restaurantes empíricos, donde la cocinera no es una chef, de repente es una cocinera, pero es el mejor sancocho de la ciudad, de repente es el mejor platillo X, y además es muy famoso y es muy concurrido el lugar y único como ella, y no usan la receta, la fórmula exacta porcionada, sino que va a ese ojo que tú dices que hay que evitar, por cierto, y sin embargo va arriba y tiene mucho éxito. ¿Tiene algún riesgo o esas son exclusividades o excepciones? Bien, el ciclo de vida del producto culinario, en este caso de los restaurantes y los menús como este que mencionas, ya va en otra etapa. ¿Sí? Estos consejos que damos es para gente que está emprendiendo, que está arrancando, que quiere posicionar una marca. Los restaurantes que ya tienen estrellas en su menú y que no utilizan recetas, que no se basan en porciones digamos, calculadas técnicamente, y que ya tienen cocineros reconocidos por su sazón, ya ese restaurante, mercadológicamente hablando, está ubicado en otra etapa del ciclo de vida. Ya esa marca, por llamarlo así, está madurada. Entonces, se pueden dar el privilegio de arriesgarse utilizando recetas de manera empírica. Claro, entre la competencia ellos ya están destacados, pero un restaurante que está comenzando necesita hacerse de estándares y calcular sus porciones de manera técnica para poder evitar riesgo de costos. Y que su marca se posicione entre la competencia. No se van a arriesgar a hacer cosas que ya está haciendo alguien posicionado si son nuevos en el mercado. Son métodos sencillos, porque a veces suena engorroso, Francisco. Yo ¿Sabes? Suena como, wow, la porción, medirla, buscar la receta, ir, claro, prepararte.
De ahí que haya una fuente importante de colaboradores para restaurantes estandarizados en los egresados de las carreras técnicas o profesionales de arte culinario. Son gente que está acostumbrada a medir, a calcular, ¿no? Exacto, el elemento básico, o sea, lo podemos simplificar y poner sencillo, sencillamente es el recurso humano. Es correcto. Con el recurso humano tú te evitas todo eso. Es correcto. De hecho, esta semana tuvimos el tercer foro de alimentos y bebidas y hablábamos con cocineros a orígenes panameños y chefs que han trabajado con ellos sobre por qué se prefiere contratar este tipo de personas que tienen un perfil pues de emprendimiento, de abrirse paso en base a sus habilidades y no a una credencial académica, no a un título, por encima de los egresados de carreras. Y los chefs nos concluían, ellos tienen la disponibilidad de hacer lo que tú les mandes, sin cuestionarlo. El estudiante, el egresado, siempre va a cuestionar porque viene programado teóricamente, ¿no? Entonces, si queremos abrir un restaurante sobre la teoría, empleemos egresados de carreras técnicas o profesionales de arte culinaria. Si queremos operar un restaurante ya posicionado, podemos utilizar gente que sabe preparar y medir al ojo, ¿no? Esa es la primera P. ¿Sabes qué es importante? Yo que he estado en el campo y obviamente me he dedicado a la investigación más que ustedes en el fogón, en el horno, y tienen la sabiduría de la técnica, la maestría, pero me voy a la opinión de aquel que puede estar comenzando o que ya tenga tiempo. Y fíjate que se ha creado, yo no sé si es una especie de mito, pero o principio, no sé cómo llamarlo, popular, donde se piensa que quizás el chef es muy meticuloso. Si no tienes el grano de la marca exacta, no lo cocino, mientras que el cocinero, que quizás no tiene el título o la certificación, te cocina con lo que sea y quizás pueda resultar o dar la solución al momento que se requiere. ¿Qué pasa? Que te sale más costoso el chef que el cocinero. Pero ¿cuáles son los riesgos que corro como restaurante, aprendiendo, ¿no? En este caso que estamos hablando de los que se están iniciando, a la hora de contratar y querer yo evitar sumar más costos con un chef? Y me ahorro, digamos, contratando a este cocinero que va a preparar lo que yo le diga con lo que haya en la cocina. Uh-huh. Bien, yo les sugiero que contraten chefs de apertura o personal de arranque y todo el primer año, a partir de esa estandarización, definan sus manuales de operación, y cuando su marca ya esté ubicada en el mercado a partir del segundo año de operación, entonces sí, contraten personal, digamos, mano de obra empírica, a quien puedan entrenar a partir de este chef de apertura, y ahí controlar el costo de la planilla con personal, digamos, técnico o empírico, y prescindir del personal profesional, si es el caso. Sin embargo, en mi labor como docente, mi obligación es sugerir que desde el principio y hasta el quinto año de operación, que es, como decíamos, el índice de recuperación de inversión de un restaurante formal, trabajemos con un chef egresado de una licenciatura, ¿no? No arriesgarnos. La segunda P, Giovanna, se refiere a la preparación y precisamente tiene que ver con el aspecto del que hiciste mención. Una persona que está haciendo producción de un platillo tiene que hacerlo en el mismo tiempo, así le ordenen 1 o 10, 10 o 100. Por lo tanto, las cocinas tienen que estar organizadas como pequeñas fábricas en serie de comida. Señores, no improvisemos el espacio de cocina. Los restaurantes deben de conservar el siguiente layout, que voy a dar las medidas por si gustan tomar nota, o bien después yo les mando la información. Recuerden que pueden escribirme ya sea al correo francisco.munoz@uip.pa, francisco.munoz@uip.pa, o hacer su notificación, su aviso de que van a ir a nuestro club de cata, que es todos los viernes de 2 de la tarde a 5, a mi celular 6467-9469, Francisco Muñoz, 6467-9469. Ahí les podemos ampliar la información de la que voy a hacer mención, pero el layout de un restaurante formal para operar de manera ergonómica debe de observar una cocina de 109 metros cuadrados para dividirla en las 6 estaciones de trabajo que demandan un menú completo, con mundo dulce y mundo salado. Y para una cocina de 109 metros cuadrados corresponde un salón comedor de 109 metros cuadrados más un metro, siempre.
Esa es la regla. Estoy hablando de restaurantes formales para una capacidad de 100 puestos mínimo. 100 puestos mínimo. Es decir, si lo van a hacer de la mitad de esa capacidad, reducen un 50% las medidas que di. Como la regla. Y eso es el espacio calculado ergonómicamente. Entonces, para hacer su producción, por favor, no improvisen espacios. La cocina es lo más importante del restaurante. No digan, tengo una casa en Bellavista, ahí podemos meter 2 freidoras, una plancha de acero y una nevera, vendamos comida. No. La cocina debe estar primero, no la casa en donde vos te vas a improvisar el salón comedor o el bar para vender cerveza artesanal. Y el cuartico para la cocina. Es correcto, siempre es en base a la cocina. Y la última P se refiere a la presentación. Hay varias técnicas de presentación. Actualmente hay posicionada en la mente del foodie, a quien tradicionalmente a finales de los 70 llamábamos el gourmand, ¿no? El que le gustaba la comida gourmet. Bueno, es el actual foodie, es la persona que se da la tarea de sensibilizarse ante todo, el ambiente, el menú, el servicio, todo. Todos bueno, los sentidos. hay ciertas ideas posicionadas en la mente de los foodies actuales sobre el minimalismo, sobre servir poquito, sobre utilizar vajilla de dimensiones amplias, asimétricas, y servir porciones al centro, o hacer tríos, hacer pequeños cubos, etc. Bien, esa es una técnica de presentación de platillos. Si usted ha hecho un examen del mercado previo y ubica que la mayoría de su mercado meta pues está familiarizado con el minimalismo, adelante, incluye en su platillo un, no sé, 60-70% de las porciones que sean minimalistas. Sin embargo, Giovanna, hay que considerar que hay consumidores tradicionalistas que van a buscar en el restaurante lo que tienen en casa mejorado. Mucha comida. Así que mucha gente va a recurrir a la idea de lo que llamamos en el servicio italiano la abundanza, que es servir bien, no mucho, bien. Aquí les va un tip de presentación para los 3 tiempos principales en sus menús, ¿no? En las entradas, la presentación del plato, entre más de color verde sea la vajilla, para que el complemento o el elemento verde, ya sea un vegetal, ya sea una preparación a base de vegetal fresco o ya cocido, se vea digamos, correspondiente con el tamaño y el color del plato, y la gente no diga, uy, qué poquita lechuga, ¿no? Entonces, ese es un tip para la presentación de ensaladas y entradas. Las vajillas deben tender a ser del color del elemento principal. Es decir, si son ensaladas o cremas a base de vegetales, las vajillas deben ser verdes o verdosas en esos tonos. Bien, una entrada no puede rebasar el tamaño de un puño de una mano regular, ¿verdad? De una mano cerrada en forma de puño. Es decir, no podemos servir más del tamaño de un puño normal como entrada, porque si no, ya estamos llenando al comensal y no va a pedir plato fuerte, y si lo hiciera, ya no va a pedir postre. Entonces, señores, lo que queremos es que consuman, no que se vaya rodando del restaurante. Las entradas no deben ser más grandes del tamaño de un puño regular. Los platos fuertes, debemos de dividir el plato, considerando lo que es circular normalmente, como una gráfica. El 50% de ese plato debe ser el elemento principal o proteína, y la otra mitad la dividimos en tercios, y 2/3 partes deben de ser el acompañamiento, y la última tercera parte debe ser el complemento. Los platos, a pesar de que lleven, digamos, piezas de carne salseadas, o pastas ya cocidas en alguna salsa, deben llevar un acompañamiento y un complemento. A veces el complemento es una canasta de pan al centro de la mesa. Bien, pero no se sirve solo plato y guarnición, debe llevar un acompañamiento. Y finalmente, para los postres deben de ser lo suficientemente pequeños para dejar claro que el lugar tiene un muy buen gusto para porcionar, es decir, no tan chiquitos, y lo suficientemente concentrados en color y sabor para dejar clara la personalidad culinaria del sitio. Es decir, el postre es el sello, el cierre, la firma personal del lugar. No abusemos del colorido, no abusemos del contraste de sabores. Por favor, evitemos ponerle a todo chocolate, a todo crema pastelera, a todo
fresas, etcétera. Y bueno, de tal forma nuestras 3Ps estarán vigiladas, la clientela generará lealtad, sola regresará y traerá más, y ahorraremos mucho en marketing y publicidad, ya que los restaurantes, señores, a diferencia de lo que ustedes han notado en todas las redes sociales, Pinterest, Instagram, etcétera, los restaurantes se recomiendan de boca en boca, no a través de estrategias virtuales. ¿Dónde queda el café? Es aquí enfrente. No puedo dar marcas todavía, pero hoy les vamos a proponer si se quieren anunciar. Es el más delicioso café donde siempre encuentran